Muy buenos días, soy el doctor Rodrigo Fernández, soy anestesiólogo del Hospital de La Serena y me corresponde hacer la clase de vía aérea. Lamentablemente por la pandemia debemos hacer este curso de manera virtual. Espero aportar a su formación, tanto a la gente joven que se viene incorporando como auxiliar de anestesia, como a la gente más antigua, a quienes les servirá para adquirir algún conocimiento nuevo y corregir algunas cosas que, que les falte afinar. El tema es bien extenso y es probable que divida la clase en dos partes debido a que después de 30 minutos se empieza a perder la atención de la audiencia. Dentro de los objetivos generales de la presentación es comprender el rol que cumple el auxiliar de anestesia, valorar la responsabilidad que implica asistir adecuadamente al anestesiólogo y también es una invitación a adquirir el conocimiento teórico para luego aplicarlo correctamente en la práctica diaria. Dentro de los objetivos específicos, es describir el funcionamiento de algunos dispositivos para el manejo de la vía aérea, describir el posicionamiento adecuado del paciente, describir algunas maniobras que realizamos durante el manejo de la vía aérea, describir la preparación para el manejo de la vía aérea. El término manejo de vía aérea se refiere a la práctica de mantener una vía aérea permeable y asegurar una ventilación y oxigenación adecuada. La imposibilidad de cumplir con un adecuado manejo de la vía aérea, es decir, si fracasamos en el manejo de la vía aérea, va a implicar una lesión encefálica hipóxica o la muerte del paciente en pocos minutos. Hay que considerar que ambas son irreversibles. De aquí la importancia de adquirir conocimientos y habilidades que permitan asistir adecuadamente al anestesiólogo al momento de manejar la vía aérea. Ahora, en la práctica tenemos 4 maneras de manejar la vía aérea. Con máscara facial, con tubo endotraqueal, con diversos dispositivos supraglóticos, y de estos revisaremos específicamente la máscara laríngea. Y por último, se puede acceder a la vía aérea con un acceso frontal al cuello, ya sea mediante cricotireotomía o traqueostomía. El posicionamiento del paciente es algo básico y es válido para las 4 técnicas de manejo de vía aérea que vamos a revisar. A la izquierda tenemos una pieza anatómica donde se visualiza la boca del paciente, la faringe y la laringe. A la derecha, en la figura de la derecha, tenemos una simplificación de esta pieza anatómica y tenemos 3 ejes. Si se fijan, aquí hay una línea horizontal que es el eje de la boca o eje oral. Tenemos esta línea, este eje que es el eje faringio, y tenemos este otro que les muestro acá con el cursor, que es el eje laringio. Si vemos la figura de la derecha, si seguimos con esta figura que les había mostrado en la diapositiva anterior, y trazamos una línea imaginaria, tendremos el eje oral en 0 grados. Disculpen. Esta línea, que es la línea o eje de la boca, está en 0 grados con respecto a la horizontal, ¿no es cierto? Les había mostrado que este otro es el eje faringio. Este es el eje faringio, que tiene aproximadamente
aquí unos 80 grados entre la horizontal y el eje faríngeo. Y acá tenemos el eje laríngeo, que si trazamos la horizontal, veremos que es aproximadamente 100 grados. Entonces, lo que nosotros necesitamos es alinear estos tres ejes para mejorar la permeabilidad de la vía aérea y optimizar la laringoscopía. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Si vemos acá la figura de la izquierda, arriba tenemos a un paciente que está acostado y en posición neutra. Y pueden ver el eje oral, el eje faríngeo y el eje laríngeo, que están separados, ¿no es cierto? Ahora, si nosotros elevamos la cabeza del paciente poniendo un cojín o una almohada, vamos a ver que se acerca el eje laríngeo al eje faríngeo. Prácticamente se hacen una misma línea, que es, aquí tenemos el eje faríngeo, aquí tenemos el eje laríngeo, y esta distancia se reduce prácticamente a cero en relación a la diapositiva, perdón, a la imagen de arriba. Entonces, poniendo esta almohada, alineamos el eje faríngeo con el eje laríngeo. Aquí también se puede ver en este esquema que ya prácticamente son una línea recta, el eje laríngeo con el eje faríngeo. Ahora, si nos vamos a la figura de acá abajo, y además de poner el cojín, hacemos una extensión del cuello, vamos a ver que estos tres ejes, el eje oral, el eje faríngeo y el eje laríngeo, tienden a unirse y se acercan bastante. Si vemos aquí este diagrama, vemos que la línea es casi una línea recta, ¿no es cierto? Ahí hay una pequeña angulación, pero esta es la mejor posición para alinear los tres ejes. Entonces, ¿entienden ahora por qué utilizamos el cojín y extendemos el cuello para manejar de mejor manera la vía aérea? Ahora vamos a comenzar con los distintos dispositivos para el manejo de vía aérea. Comenzaremos con la máscara facial, que es un dispositivo que está fabricado con plástico transparente. Permite una mejor visualización del paciente en caso que el paciente lo necesitemos aspirar, por ejemplo, que haya contenido gástrico o algo, secreciones, etc. Como se muestra en la figura de la derecha, la máscara facial la tenemos disponible en varios tamaños, ¿ya? Y hay que ajustar el tamaño correcto para cada paciente. La máscara facial está compuesta por un cuerpo principal. Acá abajo ven el sello que está compuesto por un cojín que tiene una válvula que permite regular la presión de este cojín, ¿ya? Este cojín se puede inflar o desinflar, y aquí en esta válvula uno infla con una jeringa con aire. Además, acá arriba vemos el conector que se adapta al circuito de anestesia o algún ambú, por ejemplo. Ahora veremos la técnica de ventilación con máscara facial a una mano. Es importante que como TENS manejen esta técnica. Por ejemplo, si nosotros estamos en una inducción inhalatoria en un niño y cuando tenemos un acceso venoso difícil, es el TENS el que ventila al paciente con la máscara facial mientras el anestesiólogo obtiene la vía venosa. Por lo tanto, es importante manejar esta técnica. La máscara se sujeta con la mano izquierda, formando con el dedo pulgar, que muestro acá, y el dedo índice
una letra C alrededor del collar del conector de la máscara. El tercer y cuarto dedos se ubican en la rama de la mandíbula, ¿no es cierto?, en la parte ósea. Y lo que hay que hacer es que el pulgar y el índice ejercen una presión hacia abajo, ¿no es cierto?, hacia la cara del paciente, mientras el resto de los dedos producen un desplazamiento hacia arriba de la mandíbula, como lo muestra la flecha roja. Ahora, a veces es difícil ventilar con máscara facial con una mano y necesitamos usar una técnica a dos manos. Ahora, hay dos maneras de hacerlo. Arriba hay una figura que muestra la técnica en C, que consiste en que la mano izquierda se coloca como en la técnica de una mano y la derecha sobre el otro lado de la máscara, ¿no es cierto?, en conformación idéntica, una imagen en espejo. ¿Ya? Esta es la técnica en C. Ahora, acá abajo podemos ver la técnica en B, donde el segundo y tercer dedo de ambas manos realizan un empujón hacia arriba de la mandíbula, mientras la mascarilla se mantiene en su lugar con los pulgares. ¿No es cierto? Aquí están los pulgares se mantiene la mascarilla y la fuerza se hace con el dedo segundo y tercero, índice y dedo medio. Para lograr una ventilación adecuada con la máscara facial, se deben cumplir dos condiciones. Primero, un adecuado sello entre la máscara y el paciente. Y segundo, que la vía aérea superior esté permeable. Para optimizar el sello entre la máscara y el paciente, debemos seleccionar la máscara de tamaño adecuado, una adecuada presión del cojín y evaluar la necesidad de ventilación a dos manos. Para favorecer la permeabilidad de la vía aérea, siempre es necesario posicionar adecuadamente el paciente y en ocasiones necesitaremos instalar una cánula orofaringea o nasofaringea. Bueno, mientras hacía la diapositiva anterior, yo estaba en ese momento de turno en el hospital y recibimos una llamada de la UTI para el anestesista de turno, que se necesitaba una intubación de urgencia en la UTI. Y los datos que nos dieron por teléfono fue que era un paciente de 48 años con una hemorragia digestiva alta por varices esofágicas, obeso mórbido, con barba y con compromiso de conciencia. Y por eso lo requerían intubación. Fuimos con drogas preparadas, un videolaringoscopio y boogie y algunas otras cosas más. Cuando llegamos, el paciente estaba siendo ventilado con una máscara, que es la máscara que se muestra a la izquierda, ¿ya? Si bien la presión del cojín de esta máscara se puede regular, no se logra adaptar bien a la cara del paciente. Pedí otra máscara facial y me pasaron la de la derecha, la que está ahí con flecha indicada con la opción 2. Peor porque es más rígida y no es posible regular la presión del cojín porque, si se fijan, no tiene un cojín que se regule con aire. Está fijo eso, no es posible regular. Es una máscara de silicona más bien rígida. Entonces tuve que pedirle a la TENS que me acompañaba que fuera a Pabellón a buscar la máscara facial que habitualmente usamos. Bueno, y bueno, María José, que me acompañaba, tuvo que ir al pabellón. Bueno,
Como les contaba, en un paciente obeso, la ventilación con máscara facial se hace difícil. Hay una disminución de la permeabilidad de la vía aérea a causa de tejidos blandos redundantes. La lengua también es grande y tiende a obstruir la ventilación. Por eso hay que prepararse con la mejor máscara facial disponible. Además, en este caso, la barba dificultaba el sello de la máscara a la cara del paciente. Hay que estar preparado para una ventilación a 2 manos también en este caso. Y tener a mano una cánula Mayo. Mientras María José buscaba la máscara facial adecuada, yo posicionaba al paciente con las almohadas necesarias, ¿ya? En el caso del paciente obeso, acostado, el conducto auditivo debe quedar a la altura del manubrio esternal, lo que llamamos posición rampa. ¿Mm? Bueno, en la foto del paciente arriba, en la foto de arriba, tenemos el paciente acostado en posición neutra, ¿ya? Y abajo tenemos el paciente en posición rampa, ¿ya? Si se fijan acá, se han agregado varias almohadas, se ha elevado bastante la cabeza y también se eleva un poco los hombros. La idea de esto es que hay que tratar de imitar esta posición y que se logre que el conducto auditivo externo queda a la altura del manubrio esternal. ¿Mm? Vean que la línea verde indica, ¿no es cierto?, que el conducto auditivo está a la altura del manubrio esternal. Si se fijan, cambia bastante en relación a cómo está el paciente en una posición neutra. La posición rampa, que es la que vemos abajo, que se utiliza en los pacientes obesos, facilita bastante la ventilación y la intubación de estos pacientes. Bueno, ahora les voy a mencionar algo sobre las cánulas orofaringeas. También es conocida como cánula Mayo o cánula de Gödel. Es un ayudante de la máscara facial, ya que mejora la permeabilidad de la vía aérea superior. Acá en la imagen vemos cómo queda instalada correctamente una cánula Mayo. Existen en distintos tamaños y debemos elegir adecuadamente la cánula Mayo para nuestro paciente. Hay distintos tamaños, así que uno debe ajustar la cánula correcta para cada paciente. Otro dispositivo que nos ayuda a ventilar con máscara facial es la cánula nasofaringea, ¿ya? También mejora la permeabilidad de la vía aérea superior y existen algunas ventajas y desventajas en relación a la cánula orofaringea. Como ventaja es que, a pesar de que se introduce por la nariz, este dispositivo es bien flexible, bien blando y tiene una buena tolerancia en el paciente que está más bien despierto, ¿ya? Porque como no está en la boca, produce menos náuseas y también produce menos tos. Ahora, para introducirlo se requiere un lubricante, porque el riesgo que tenemos es de producir una epistaxis al introducirlo por los orificios nasales. Ahora vamos a seguir con la otra técnica, que es la intubación endotraqueal, ¿no es cierto? Este es el método de referencia para controlar la vía respiratoria. Es una vía aérea definitiva, también protege frente a la aspiración de contenido gástrico y permite ventilar con presión de vías aéreas más elevadas sin mayor inconveniente.
El tubo endotraqueal es un tubo plástico con un manguito inflable que se inserta por la boca o también puede ser insertado por la nariz. El extremo distal del tubo queda en la zona media de la tráquea. Aquí vemos la imagen donde queda instalado el tubo endotraqueal. Una vez instalado, ¿no es cierto?, se infla el balón. Tenemos distintos modelos de tubos endotraqueales. Acá arriba a la izquierda se muestra el tubo endotraqueal estándar, ¿cierto? Acá abajo tenemos el tubo endotraqueal espiralado o reforzado, que tiene un alambre en el fondo que impide que el tubo colapse cuando se produce una curvatura de este. Se ocupa bastante en cirugía en que el cirujano va a estar apoyado o moviendo el tubo. Acá tenemos los tubos preformados, ¿no es cierto? Acá se muestra el tubo preformado nasal y acá les muestro el tubo preformado oral. Acá abajo a la derecha se muestra un tubo microlaringio que se ocupa en cirugía de laringe, ¿no es cierto? Porque tiene un diámetro más bien angosto que permite que el otorrino trabaje bien, tenga un buen campo mientras trabaja en la laringe. Y acá, como ven, tiene un CAF que se infla. Acá arriba tenemos un tubo con aspiración subglótica, ¿ya? Este tubo posee, acá se ve un canal que permite aspirar las secreciones subglóticas que se acumulan en un paciente que lleva varios días intubado. Este tubo se ocupa principalmente en pacientes de UCI que se supone que van a estar varios días intubados. Todos los tubos tienen una, una conexión que es universal. Tienen un balón, que se muestra acá, de baja presión y alto volumen. Y acá vemos que tiene una válvula, esta válvula azul, que permite inflar y desinflar el balón del tubo. En general, se infla con la presión mínima para lograr el sello traqueal y que no fugue, que habitualmente se consigue entre 20 y 25 centímetros de agua. Los tubos endotraqueales existen en distintos tamaños. Y por otra parte, también es bueno que sepan que hay algunos tubos que son sin balón y estos se utilizan en recién nacidos y lactantes. Ahora, lo que hacemos habitualmente para instalar un tubo es una laringoscopía directa, que es la técnica más usada para la intubación endotraqueal. Puede hacerse vía orotraqueal o nasotraqueal. Y para que la laringoscopía directa tenga éxito, debe conseguirse una línea de visión entre la boca y la laringe. Y eso lo conseguimos posicionando correctamente al paciente, como les mencioné en diapositivas anteriores. En la foto de la izquierda vemos una imagen de una laringoscopía directa y acá les muestro las estructuras que se observan. Acá se muestra la epiglotis, que está señalada con el número 1. Acá
se observan las cuerdas vocales, que están señaladas con el número 2. Acá abajo tenemos los aritenoides, que están señalados con el número 4. Son los cartílagos aritenoides. En las fotos de acá de la derecha se representa los 4 grados de visión que tenemos cuando hacemos una laringoscopía. Esta es una clasificación que se llama clasificación de Cormack. Entonces, acá el grado 1, vemos que se observa la epiglotis, se observan claramente la totalidad de las cuerdas vocales y los cartílagos aritenoides. En la laringoscopía grado 2 observamos la epiglotis, la comisura posterior de las cuerdas vocales, solo la parte posterior apenas se insinúa, y se ven los aritenoides. La laringoscopía grado 3, donde observamos solo la epiglotis, no se ve aritenoide, no se ven cuerdas en este caso, y grado 4, ni siquiera se observa la epiglotis. Perdón. Ni siquiera se observa la epiglotis. La laringoscopía grado 3 es una intubación habitualmente difícil, y la laringoscopía grado 4 es una intubación muy difícil. Para optimizar la laringoscopía directa, es fundamental el rol que cumple el auxiliar de anestesia. Y vamos a ver algunas estrategias para optimizar la laringoscopía. 1, la corrección de la posición del paciente. 2, la manipulación externa de la laringe. 3, que es moldear el tubo endotraqueal con un estilete maleable, o también llamado conductor. Y también podemos optimizar la laringoscopía utilizando un buggy. Bueno, corregir la posición del paciente es algo muy importante, y les muestro esta diapositiva para insistir en que es fundamental la adecuada posición del paciente. Verificar que tenga una almohada adecuada. Y en el caso del paciente obeso, hay que, con varias almohadas, lograr la posición de rampa. Otra forma de optimizar la laringoscopía es la manipulación externa de la laringe. Acá en la figura de la izquierda, vemos que para mejorar la visión hacemos la manipulación externa de la laringe. Y esto lo hacemos con una presión sobre el cartílago tiroides. ¿Ya? Este es el cartílago tiroides que se muestra acá. El cartílago tiroide es el cartílago que comúnmente llamamos la manzana de Adán. Entonces, la fuerza para optimizar la laringoscopía se debe hacer hacia atrás, hacia arriba y hacia la derecha, como lo muestran aquí las flechas azules. ¿Y cómo se hace eso? Aquí en la figura de la derecha vemos cómo hacerlo y cómo es necesario que el asistente nos colabore. ¿Por qué? Porque acá el anestesiólogo toma el laringoscopio con su mano izquierda y va a manipular la laringe con la mano derecha. ¿Ok? Una vez que el anestesiólogo verifica que mejora la visión con esta maniobra, pone la mano del asistente bajo la suya, aquí como se muestra en la figura, y realiza el mismo movimiento. Una vez que logra la visión adecuada, pide al asistente que mantenga la mano inmóvil, y luego el anestesiólogo tiene la mano derecha disponible para tomar el tubo e intubar.
La manipulación de la laringe habitualmente mejora en 1 grado la visión de la laringe. Por ejemplo, es muy importante poder pasar de una laringoscopía de grado 4, que como veíamos no se ve nada, pasar a una grado 3, porque ya viendo la epiglotis tenemos más chances de poder intubar al paciente. O también puede ser muy importante para nosotros, en el caso de un paciente que veamos solo la epiglotis, con esta manipulación externa pasar a un grado 2, donde ya vemos los cartílagos aritinoides y parte probablemente de la comisura posterior de las cuerdas vocales. Entonces, también en este caso, pasar de un grado 3 a un grado 2 nos va a facilitar bastante la intubación. Esta maniobra ayuda mucho y es fundamental que el asistente de anestesia entienda para qué la hacemos. No confundir con la maniobra de Selig. La maniobra de Selig, a diferencia de la anterior, se hace sobre el cartílago cricoides. Este es el cartílago cricoides, se lo estoy señalando. Y el que sobre el cual hacemos la maniobra para mejorar la visión es el cartílago tiroides, que es donde hacemos la manipulación externa de la laringe, que veíamos en las diapositivas anteriores, es sobre este cartílago, el tiroides. En cambio, la maniobra de Selig se hace sobre el cartílago cricoides. ¿Ok? ¿Notan la diferencia? Entonces, la maniobra de Selig se utiliza en intubación de secuencia rápida, en pacientes con estómago lleno, para prevenir la regurgitación de contenido gástrico. Se ejerce una presión de 30 newton sobre el cartílago cricoides, como muestra la flecha roja. 30 newton es equivalente a la fuerza para levantar 3 kilos de algo. Esta maniobra se aplica desde que el paciente pierde la conciencia hasta que se verifica que el tubo endotraqueal está correctamente instalado. Otra manera de optimizar nuestra laringoscopía es moldear el tubo endotraqueal con un estilete maleable, o también llamado conductor de tubo. El conductor es un elemento traumático. Es como se ve acá, es un alambre grueso. Aquí está instalado dentro del tubo endotraqueal. Es un alambre grueso, entonces es traumático. Tener precaución de que la punta del conductor no sobrepase la punta del tubo, como se ve acá. Debe haber una pequeña distancia entre la punta del conductor y la punta del tubo endotraqueal, para que cuando entre en la tráquea, entre el tubo primero y no el alambre, porque si entra este alambre, este conductor podría producir alguna ruptura de laringe o tráquea. Se utiliza cuando tenemos al menos la visión parcial de las cuerdas, o sea, la utilizamos acá como muestran los tickets verdes, se utilizan en las laringoscopías grado 2 y grado 1. Permite dirigir el tubo endotraqueal de mejor manera, como hacia adelante. A veces nosotros tenemos esta visión, grado 2, como les muestro acá, pasamos el tubo y el tubo a veces son más bien rectos, entonces el tubo tiende a irse hacia atrás, hacia el esófago, y a pesar de que estamos viendo, no logramos meter el tubo a través de las cuerdas. Entonces, en este caso, cuando tenemos estos grados de visión, grado 2 o grado 1, podemos utilizar un conductor que nos permite preformar el tubo y dirigirlo mejor. Una vez que se introduce la punta del tubo entre las cuerdas vocales, ¿no es cierto?, el asistente retira el conductor mientras el anestesiólogo termina de avanzarlo hacia la tráquea. O sea, vuelvo a insistir, lo ocupamos en las laringoscopías grado 1 y grado 2.
Otra manera de optimizar la laringoscopía es utilizar el buggy. El buggy, a diferencia del conductor, es un dispositivo atraumático. Es un dispositivo de plástico, maleable, bastante flexible y posee una angulación en la punta, como se observa acá, para pasar bajo la epiglotis hacia la apertura glótica. Este se puede utilizar incluso cuando no se visualizan las cuerdas vocales, o sea, en una laringoscopía grado 3. Entonces, lo podemos pasar detrás de la epiglotis porque como tiene una curvatura en la punta, asumimos que esa curvatura va a entrar en la apertura glótica. Y una vez que entra, de hecho se sienten ciertos resaltes a medida que vamos avanzando, eso lo producen el roce con los cartílagos traqueales. Entonces, una vez que el buggy está en la tráquea, enhebramos, como se muestra acá en la figura, enhebramos este buggy con el tubo y se hace avanzar el tubo a través del buggy. Y lo hacemos entrar a la tráquea. Luego, una vez que el tubo está en la tráquea, retiramos el buggy. Entonces, les vuelvo a insistir, el buggy lo utilizamos en pacientes con laringoscopías grado 1, 2 y 3. La laringoscopía directa en los últimos años está siendo reemplazada por el videolaringoscopio. Y es porque el videolaringoscopio en los últimos años ha ido revolucionando el manejo de la vía aérea. De hecho, se incluyen todos los algoritmos para manejo de vía aérea de las diversas sociedades de anestesiología de todo el mundo. Mejora la visión de la glotis comparada con la laringoscopía directa. Y también no es indispensable alinear los ejes oral, laringio y faringio. Acá vemos una imagen de un videolaringoscopio. Hay diversos tipos de videolaringoscopio, pero todos tienen en común que tienen una cámara en la punta de la hoja y que nos muestra la imagen en un monitor. En este caso, el monitor forma parte del mismo dispositivo. Hay otros que tienen el monitor alejado de la pala del laringoscopio. Entonces aquí intubamos bajo una visión indirecta, que es intubamos mirando la imagen que nos muestra el monitor. Acá esta diapositiva es para mostrar los distintos tipos de hojas que tienen los distintos videolaringoscopios. Acá podemos ver, les voy a señalar, acá hay dos hojas, está una detrás de la otra. La de atrás es una hoja Macintosh, que es la hoja curva habitual que usamos. Acá tenemos una hoja recta. Esta que les muestro acá es una hoja hiperangulada, también llamada D-Blade. Y acá a la derecha tenemos un videolaringoscopio que tiene un canal de trabajo. Si se observan acá hay un surco, un canal, a través del cual se instala el tubo y se hace avanzar a través de este canal. Y si está instalado correctamente el videolaringoscopio, va a entrar directamente hacia la apertura glótica. Acá ven la imagen de cómo está entrando el tubo a través de las cuerdas vocales.
Una cosa que hay que considerar es que cuando se ocupa la hoja hiperangulada, la hoja D-Blade que también les comentaba, siempre se requiere el uso de un conductor. Necesitamos darle al tubo una forma bastante curva, y eso lo logramos con un conductor. Fíjense que esta hoja hiperangulada es bastante curva, entonces necesitamos adaptar la curvatura del tubo a la curvatura del videolaringoscopio. Otra manera de intubar a un paciente es la utilización de un fibrobroncoscopio flexible. Esta es la técnica de elección en vía aérea difícil prevista o conocida. Permite intubar bajo visión directa, y lo que hacemos es enhebrar el tubo con el fibrobroncoscopio. Aquí se muestra cómo ya está instalado el tubo en el fibrobroncoscopio. Y bajo visión directa pasamos el fibrobroncoscopio a la tráquea y luego deslizamos el tubo a través del fibro y nuestro paciente queda intubado. Acá en la imagen se ven las partes del fibrobroncoscopio. Tenemos acá a la izquierda el ocular, por donde miramos, que también puede ser conectado a una cámara y esto a un monitor. Tenemos acá el conector para la fuente de luz. Acá tenemos una palanca de control que lo que hace es permitir un movimiento de flexión o extensión de la punta del fibrobroncoscopio. Y acá en esta imagen vemos una imagen de la punta del fibrobroncoscopio, donde se observan acá los haces de luz, ¿no es cierto? Se observa las fibras ópticas que van por acá, y acá hay un canal que es, un canal de trabajo que permite aspirar o permite introducir un catéter peridural con el cual le instilamos anestésico local. Acá es una diapositiva para mostrar el uso del fibrobroncoscopio. Acá tenemos un paciente que está despierto, está sedado pero está despierto. Está el anestesiólogo manejando el fibrobroncoscopio y atrás está un asistente. Si se fijan, el tubo endotraqueal ya está enhebrado en el fibrobroncoscopio y vemos lo que está mirando el anestesiólogo acá en el recuadro superior izquierdo. Si se fijan, la punta del fibrobroncoscopio ya está en la faringe y nos está mostrando en este caso una imagen de la glotis. Acá se observa la epiglotis, como les muestro. Aquí están las cuerdas vocales. Y aquí lo que se observa es un catéter peridural. A través de este catéter peridural, el asistente, si se fijan acá, tiene una jeringa y está instilando anestésico local. El anestesiólogo le indica al asistente que avance o retroceda el catéter peridural y vaya instilando anestésico local. La idea es que con este anestésico local se anestesie la región glótica para permitir el paso del fibrobroncoscopio y luego el tubo sin tanta molestia. Acá, luego de anestesiar con lidocaína, se ve que ya
se avanzó el fibrobroncoscopio, ya lo ha introducido a través de las cuerdas vocales y vemos una imagen ya de la tráquea, donde se logran ver aquí los anillos traqueales. Acá atrás está, en el fondo se ve la carina, y aquí están los bronquios fuentes. Estos son los bronquios. Entonces aquí ya está dentro de la tráquea el fibrobroncoscopio. Pero si se fijan, todavía el tubo no se ha avanzado. Ahora, en esta imagen, vemos que el anestesiólogo ya avanzó el tubo endotraqueal. ¿No es cierto? Y en la imagen se observa que el bisel del tubo endotraqueal ya está en la tráquea. Esto que les muestro acá, esto es una visión del tubo endotraqueal por dentro, ¿no es cierto? Porque la imagen es, el fibrobroncoscopio está por dentro del tubo, entonces aquí se observa el bisel del tubo endotraqueal. Ahí atrás está la carina, aquí están los cartílagos traqueales. Bueno, vamos a dejar hasta acá esta clase, esta parte de la clase, y voy a hacer la segunda parte, la vamos a dejar en otro video para que no sea tan extensa esta clase. Preferí en realidad dividirla en dos porque ya se estaba prolongando mucho y es probable que a esta altura ya estén prestando poca atención. Entonces, vamos a terminar acá y en otro video seguimos con la segunda parte. Muchas gracias.